Hablar de los personajes mejor escritos del anime es meterse en un terreno peligroso, porque no estamos hablando de quién es más fuerte, quién tiene más fans o quién tiene las escenas más épicas. Estamos hablando de personajes que están construidos con capas, contradicciones, evolución y una idea detrás. Personajes que no solo aparecen en una historia, sino que la transforman. Y por eso, este ranking no va de poder, va de escritura. En el puesto número 7 tenemos a Light Yagami, de Death Note. Light es uno de los mejores ejemplos de cómo escribir una caída. Al principio no es un villano clásico. Es brillante, educado, responsable y aparentemente tiene un sentido de la justicia muy claro. Pero en cuanto recibe el poder de matar con la Death Note, la pregunta cambia. Ya no importa solo qué harías con ese poder, sino cuánto tardarías en justificar lo peor de ti mismo si nadie pudiera detenerte. Lo interesante de Light es que nunca se ve como el malo. Él no piensa que está cayendo, piensa que está ascendiendo. Cada crimen, cada manipulación y cada muerte se convierten para él en una pieza más de su nueva identidad. No quiere limpiar el mundo solo por justicia, quiere convertirse en el dios de ese mundo. Y esa es la clave de su escritura. Light no se corrompe de golpe, se va revelando. La Death Note no crea su ego, simplemente le da permiso para mostrarlo. En el puesto número 6 está Askeladd, de Vinland Saga. Askeladd funciona porque nunca encaja del todo en una sola etiqueta. Es asesino, manipulador, cruel y oportunista, pero también es inteligente, carismático y profundamente marcado por su pasado. Durante buena parte de la historia, Thorfinn lo odia porque lo ve como el hombre que le arrebató a su padre. Y tiene razón, pero cuanto más tiempo pasamos con Askeladd, más entendemos que no es solo un villano. Askeladd es un personaje construido desde la contradicción. Puede cometer actos horribles y al mismo tiempo actuar con una visión política y personal mucho más compleja que la de muchos héroes. No busca ser querido, no necesita justificarse, pero cada decisión que toma revela algo. Su desprecio por ciertos hombres, su relación con sus raíces, su visión del poder y su forma extraña de influir en Thorfinn. Al final, Askeladd no solo mueve la trama, deja una herida en la historia. En el puesto número 5 tenemos a Meruem, de Hunter x Hunter. Y lo curioso es que Meruem empieza como algo que parece muy simple. El rey de las hormigas quimera, una criatura nacida para dominar. Al principio mira a los humanos como seres inferiores. No duda, no empatiza y no entiende el valor de una vida individual. Pero su escritura empieza a brillar cuando conoce a Komugi. Porque Meruem no cambia por una gran batalla, ni por un discurso heroico, ni porque alguien le explique la moral. Cambia jugando, cambia perdiendo, cambia al encontrarse con una persona frágil, débil físicamente, pero superior a él en algo. Y eso destruye su visión del mundo. Poco a poco, el monstruo empieza a hacerse preguntas humanas. ¿Qué significa el valor? ¿Qué significa el respeto? ¿Qué significa existir más allá del poder? Su arco es brillante porque no lo convierte simplemente en bueno, lo convierte en consciente. En el puesto número 4 está Thorfinn, también de Vinland Saga. Si Askeladd representa la contradicción, Thorfinn representa la reconstrucción. Su historia empieza con la venganza, un niño que pierde a su padre y convierte todo su dolor en violencia. Durante años vive para matar a Askeladd. No tiene infancia, no tiene paz, no tiene una identidad propia más allá del odio. Pero lo más interesante de Thorfinn llega cuando pierde incluso eso. Cuando la venganza desaparece, se queda vacío. Y ahí empieza su verdadero arco. Porque muchas historias terminan cuando el protagonista cumple su objetivo, pero Vinland Saga
hace algo mucho más difícil. Pregunta qué queda de una persona cuando el odio que la mantenía viva ya no existe. Thorfinn tiene que mirar sus crímenes, su pasado y su culpa, y desde ahí intenta construir una vida distinta. No porque sea fácil, sino porque entiende que seguir viviendo igual sería repetir el mismo infierno. En el puesto número 3 tenemos a Eren Yeager, de Attack on Titan. Eren es uno de los personajes más debatidos del anime, y precisamente por eso es tan interesante. Empieza como el típico protagonista impulsivo que quiere libertad, que odia a los titanes y que sueña con ver el mundo exterior. Pero con el tiempo, esa idea de libertad se va deformando. Lo brillante de Eren es que su evolución no se siente como un giro gratuito. La semilla siempre estuvo ahí. Su rabia, su obsesión, su incapacidad para aceptar un mundo que le impone límites. Al principio eso parece heroico, porque lo vemos desde su dolor. Pero cuando la historia crece y el conflicto se vuelve más complejo, esa misma fuerza empieza a dar miedo. Eren no deja de ser quien era. El problema es que lleva sus ideas hasta las últimas consecuencias. Y ahí está la tragedia. A veces el monstruo no nace cuando cambias, sino cuando eres demasiado fiel a una parte de ti. En el puesto número 2 está Johan Liber, de Monster. Johan es uno de los villanos más inquietantes del anime, porque no necesita gritar, transformarse ni destruir ciudades para dar miedo. Su poder está en la manipulación, en el vacío y en la forma en que entiende las grietas de los demás. Johan no solo mata, hace que otras personas se rompan por dentro. Lo que lo hace tan bien escrito es que representa una idea muy concreta. El horror de alguien que parece humano, pero funciona como una ausencia. Johan no es interesante solo por lo que hace, sino por lo que provoca. Cada personaje que entra en contacto con él revela algo de sí mismo. Miedo, culpa, deseo, ambición, debilidad. Es como si Johan no fuera solo un villano, sino un espejo oscuro. Y por eso Monster funciona tan bien. Porque Tenma no solo persigue a un asesino, persigue una pregunta moral que no tiene una respuesta sencilla. Y en el puesto número 1 está Guts, de Berserk. Guts es uno de los personajes más completos porque está escrito desde el dolor, pero no se queda solo en el dolor. Su vida es una acumulación de violencia, abandono, traición y pérdida. Desde el principio, el mundo parece empeñado en convertirlo en una bestia. Y durante mucho tiempo, Guts sobrevive como puede, peleando, desconfiando, huyendo de cualquier forma de vulnerabilidad. Pero lo que hace grande a Guts no es que sufra mucho. Hay muchos personajes trágicos. Lo que hace grande a Guts es que, después de todo, todavía conserva algo humano. Su rabia es brutal, pero no está vacía. Su violencia nace de heridas reales. Su dificultad para amar, confiar o descansar tiene sentido. Y aún así, poco a poco, la historia nos muestra que Guts no es solo un hombre que resiste. Es alguien que intenta no convertirse por completo en aquello que el mundo quiso hacer de él. Por eso Guts está tan arriba. Porque su escritura no depende de una sola escena épica, sino de una evolución constante entre la oscuridad y la humanidad. Es un personaje que podría haberse convertido en puro odio, pero sigue protegiendo, sigue sintiendo y sigue avanzando incluso cuando avanzar parece absurdo. Y al final, eso es lo que separa a un personaje popular de un personaje bien escrito. Un personaje popular te gusta por lo que hace. Un personaje bien escrito se queda contigo por lo que significa. Light nos habla del ego disfrazado de justicia. Askeladd, de la contradicción. Meruem, de la humanidad naciendo donde no debería. Thorfinn, de la culpa y la reconstrucción. Eren, de la libertad convertida en obsesión. Johan, del vacío moral. Y Guts, de la lucha por seguir siendo humano, cuando el mundo te ha tratado como un monstruo.
Por eso estos 7 personajes no son solo memorables, son personajes que elevan sus historias, porque cuando están en pantalla, no solo quieres saber qué va a pasar, quieres entender quiénes son, por qué hacen lo que hacen y qué dicen de nosotros. Y eso, al final, es la verdadera buena escritura.